Lucas, capítulo 22, del 59 al 62. Versos conocidísimos. Dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Amén a su palabra. Amén. Aleluya. Bueno, ya sabéis el contexto de esta historia, ¿verdad? La situación en la que está en la casa del sumo sacerdote Caifás. El Señor está siendo torturado, está siendo llevado a juicio ante el sumo sacerdote. El hombre está aplicando mentira, ya ha sido entregado por Judas. Y esta historia está en el contexto de la negación de Pedro hacia el Maestro. La historia es... La negación de Pedro comienza de esta manera. Este también iba con ellos. Este también era parte de los de Jesús. También forma parte del equipo. Y Pedro dice: no, yo no soy. Yo no iba con él. Se lo parafraseo, ¿vale? Cuando lo ve otro personaje dice: no, este es Galileo, este iba con él también. Y Pedro: ¿qué dices? No, y empezó a blasfemar. Y ya la tercera vez le dice: verdaderamente este también iba con él, porque es Galileo. ¿No lo veis que es Galileo? Si iba con él, ¿no lo recordáis? Y Pedro dice: no, ¿qué estás diciendo? Yo no le conozco. Y entonces el gallo cantó. Yo meditaba, hermanos míos, sabiendo y conociendo el contexto, sabiendo lo que está escrito. Pero qué diferente en los días de hoy. Si los traemos a los días de hoy es totalmente diferente. Hoy en día mucha gente confiesa ser seguidor de Jesús. Dicen: yo soy creyente, yo soy discípulo, yo soy cristiano, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Amén. Aleluya. No hay peor cosa que una persona creerse el engaño del enemigo, de mostrarse limpio por fuera, pero estar corrompido por dentro. No hay peor cosa, hermanos míos. Como un pastor, hermanos míos, no hay peor cosa que una persona quiera mostrarse hacia un pastor, hacia una iglesia, limpio por fuera, pero su corazón esté completamente sucio. ¿Recordáis Judas? Judas, el Iscariote, unos versos antes, hermanos míos, en el versículo 49, mientras están en Getsemaní, se presenta ante el Señor y le saluda diciéndole así: salve, maestro, y le besó. Aparentemente, cuando dice salve, es una palabra como un saludo cordial. Hasta tal punto tan cordial se mostró que le besó. ¿Cuántas veces vemos esto en las iglesias? Nos saludamos con abrazos, con ósculo santo, ¿verdad? Con besos, con alegría y con gozo, pero los corazones muchas veces están corrompidos.
Aleluya. Es increíble cómo este hombre, Judas Iscariote, es capaz de darle un beso a mi Señor, saludarle, hermanos míos, con un beso y con alegría y con esos detalles, y que su corazón esté lleno de Satanás. Pues sí, puede pasar. Sí puede pasar, hermanos míos. Porque Judas no tiene en cuenta las palabras del Maestro. Y al no tener en cuenta las palabras del Maestro, hace estos hechos. Por eso tiene la capacidad de ir al mismo Maestro, saludarle y besarle. Después de que ha negociado con los escribas, después de que ha negociado con los fariseos, después que ha entregado al Maestro, no sé si me están empezando a entender, tiene la capacidad de presentarse en Getsemaní, prensa de aceite, y darle un beso al Señor. ¿Cuántas veces se negocia con la vida del Señor? Y nos metemos todos, y yo estoy sentado en ese lugar con usted. ¿Cuántas veces hemos negociado con este mundo y hemos venido a este lugar a darle un beso al Señor? Que el Señor nos ayude, iglesia del Señor. Que el Señor nos dé capacidad de, cuando nuestro corazón esté corrompido, mostrarlo para que sea sanado. Amén. Cuando ocurre esto, cuando viene una persona a dar una cara que no es, cuando viene una persona que su corazón está corrompido y aquí tiene la capacidad de sonreír y besar y saludar con ósculo santo, de cantar como si no hubiese pasado nada, puede ser por dos motivos. Uno es porque has dejado de ver el pecado conforme lo es. Otra vez, lo repito. Jocelyn, cuando alguien viene a la iglesia, a la congregación, como si no hubiese pasado nada, después de traficar, de negociar con la vida del Señor, y ustedes me están entendiendo, de pecar, de practicar un pecado, de pasar por alto la palabra del Señor, cuando vienen, hermanos míos, de este mundo y son capaces de venir aquí a la congregación y levantar sus manos como si no hubiese pasado nada, eso, hermanos míos, nos tiende a saber y a conocer que hemos dejado de ver el pecado como es. Hemos dejado, hermanos míos, de mirar el pecado y su importancia de hacerlo. De ver como que el Señor no tiene en cuenta el pecado. Eso es uno de los motivos. Y otro de los motivos es de que dejas de tener en cuenta a quién ofendes con el pecado. Amén. O sea, primero, no le das en cuenta el pecado, no le das la importancia de las implicaciones que ocupan cuando uno peca. ¿Entienden? Y otro de los motivos puede ser porque no te estás dando cuenta a quién estás ofendiendo. ¡Aleluya! Amén. Y es interesante, porque cuando viene Judas hacia el Señor, hermanos míos, no le da un beso para acariciarlo, hermanos míos, amoroso, no le da un beso amoroso. ¿Saben con qué intención le da un beso? Para entregarle. Amén. Cuando uno viene mostrando una cara que no es, cuando alguien viene a la congregación y practica el pecado en el mundo, cuando viene aquí a la iglesia, le besa, pero no por amor, sino para entregarlo. Amén. Aleluya. ¿Saben? Escuchen, iglesia. El Señor no necesita acaricias. El Señor no necesita besos de amor. Ni siquiera necesita oraciones correctas, ni llenas, hermanos míos, de verdad. El Señor quiere que haya en la iglesia personas comprometidas con su palabra y con el Evangelio. Amén. Amén. El Señor no necesita un beso. El Señor no necesita una caricia. El Señor no necesita oraciones largas. El Señor quiere que haya un pueblo comprometido con su palabra. Amén. Y esto, hermanos míos, es un sermón para que lo escuchéis y lo practiquéis, no para que lo olvidéis.
Aleluya. Es increíble cómo en estos días pueden hacer un negocio con el nacimiento de Jesús. Han hecho mercadería con su nacimiento. Han hecho, hermanos míos, hoy íbamos a desayunar y no podíamos entrar ni siquiera a la cafetería. Y todo en cuestión, hermanos míos, que entendemos, hermanos míos, que toda esta festividad no solamente es pagana, sino que también tiene un lucro monetario. Es increíble lo que han podido hacer con el nacimiento de nuestro Señor. Que el Señor lo reprenda. Amén. Aleluya. Cuántos dichos y cuántos besos han parecido en esta fecha, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Hoy nace el Cordero. Hoy no sé qué. Parece que son besos, pero eso no son besos. Son señales para entregarle. Son señales para crucificarle. Son señales. ¿Sabes para qué? Para hacerle daño. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero qué diferencia, hermanos míos, de los dichos de los hombres de hoy a los dichos de Pedro. Mientras que nosotros confesamos, y yo me meto también dentro del grupo, soy creyente, soy discípulo, y nuestros hechos hacen todo lo contrario, en Pedro era totalmente diferente, Edwin. Él estaba cerca de Jesús, pero sus dichos eran, no le conozco. Yo no soy seguidor. Porque comprendía el pecado que viene. ¿Entienden? Y esto fue lo que me cautivó del verso. Nosotros acostumbramos a decir, soy creyente en la situación que sea. Y nuestros dichos y nuestros hechos son totalmente lo contrario. Sin embargo, Pedro estaba cerca de Jesús y sus dichos eran, no le conozco. Aleluya. Hoy en día es totalmente diferente. Confesamos pero no hacemos. Sin embargo, Pedro no confesaba, pero estaba cerca del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta, iglesia del Señor? Recuerdo el Señor Jesús cómo se dirige a los hipócritas y los fariseos. Dice, vosotros sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Cómo el Señor castiga la hipocresía, ¿verdad? Cómo el Señor castiga la falsedad. Aleluya. ¿Saben? La hipocresía, la falsedad, es un disfraz que ha tejido el enemigo. Él se revela al mundo como ángel de luz, pero su corazón está corrompido. Amén. Quien es un hipócrita se viste de la misma manera que Satanás. Amén. Tiene el mismo disfraz, la misma careta que el enemigo. Que el Señor reprenda la hipocresía. Amén. ¿Saben? Hay personas camufladas en un disfraz de aparentemente santidad, pero sus hechos están llenos de maldad. ¿Y saben por qué, iglesia? Meditaba ayer en ese cuartito buscando al Señor, me ministró mucho como pastor. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué afuera se muestran de una manera y aquí en la iglesia son totalmente diferentes? ¿Saben por qué? Porque hemos querido mostrar que esta iglesia, que estos filigreses que vienen aquí son impecables. Y eso es una mentira del diablo. Amén. Hemos querido dar a entender a este mundo que todo el que viene aquí es impecable. Y es todo lo contrario. Somos seres con muchas imperfecciones sirviendo a un Dios impecable. Eso sí. Pero hemos mostrado, William, esta iglesia como que son ángeles. ¿Qué pasa? Que esto avergüenza al hombre que viene aquí. Y es algo que el Señor me ministraba mucho. Me ministraba mucho, hermanos míos. Venimos aquí a la iglesia creyendo que somos santos. No, el único santo es Él. Amén. Y a veces la gente no puede mostrar su pecado. ¿Saben por qué? Porque parece ser que aquí no se puede sentar a una persona que no sea santa. Y es todo lo contrario. Aquí venimos a adorar al tres veces santo. Amén. Un pueblo con problemas. Un pueblo con defectos. Y esto no es licencia para pecar. No, hermanos míos, pero debemos demostrarnos como somos. Aleluya. ¿Saben por qué? Me habló mucho el Señor y les estoy compartiendo un mensaje que yo he masticado ya. Porque el testimonio de un creyente primero tiene que ver con el temor al Señor. Amén. Masticarlo, morderlo, saborearlo. O sea, el buen testimonio no tiene primero que ver con la gente y luego con Dios, no.
el buen testimonio comienza con un temor reverente al Señor. Amén. Y teniendo un temor reverente al Señor, tendremos testimonio de los que conocen la palabra del Señor. Fijaros, me hace ver, ayer el Señor me habló mucho de cómo hombres que están escritos en la Biblia, ¿recordáis Pedro cuando el Señor obra en milagro por la pesca milagrosa? Una vez que ha hecho la pesca milagrosa, lo primero que dice Pedro delante de toda la ciudad de Galilea, dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Aleluya. Isaías en el capítulo 6, el gran profeta de Dios, escuchen, el gran profeta de Dios, cuando se le presenta el Señor, dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador y de labios inmundos, que habito en un pueblo corrompido. El gran profeta de Dios. ¿Cuándo ha visto usted a un pastor, a un profeta que profesa la predicación decir: Señor, soy pecador delante de la multitud? No de una manera alegórica, sino de una manera de confesión de pecados. ¿Cuándo ha visto usted eso? Muy poquita vez. Hoy en día hay un evangelio de la prosperidad del neopentecostalismo, ¿no? En el cual hay constantemente profetas que van por los sitios, ponen las manos a los hombres y profetizan. Jamás. Yo vengo de una iglesia así, que el Señor la reprenda, de verdad, y el Señor les dé luz. Pero jamás he visto a una persona que se dice ser profeta y decirle: apártate del pecado, morirás. Nunca. Siempre ha sido: tú vales, tú sirves. Si verdaderamente existieran hoy los profetas como título personal, tendrían que vivir en cuevas, como lo hacían antes. Porque yo me veo delante del Señor y tengo muchos defectos. Amén. Recuerdo, hermanos míos, la oración del publicano en la sinagoga, delante de todos. Dijo: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Y le dio igual que hubiese un montón de personas en la sinagoga. Recuerdo Bartimeo, delante de toda la multitud: Señor, ten misericordia de mí, ante toda la multitud, hermanos míos. Porque su motivación es alcanzar la gracia del Señor, no la opinión de la gente. Y esto tenemos un grave problema dentro de las congregaciones. Queremos mostrar este lugar como que los que asisten a este lugar son personas perfectas. Claro, y el imperfecto no quiere venir, porque se ve imperfecto. Aleluya. Hoy no nos mostramos como somos y por ello no podemos ayudar al que está necesitado. Por ejemplo, hermanos míos, vienen las personas: ¿cómo estás? Bien, con una sonrisa de... Estoy hablando en mi iglesia, la que el Señor ha puesto en mi vida. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, con una sonrisa de oreja a oreja, con todas las actitudes eclesiásticas, con la Biblia, con el saludo, levanta las manos. Pero luego veo matrimonios rotos, almas rotas, hogares destruidos. ¿Saben por qué? Por causa del pecado. ¿Saben? El problema es que, como no nos mostramos como somos, Edwin, es difícil ayudarnos. ¿Saben? Hay algo que debemos de aprender, Andrés. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados. Y nos hemos sacado un mandamiento. Dice Santiago capítulo 5, verso 16: por eso, confiésese los unos a los otros ¿el qué? Sus pecados. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hoy en día, en vez de confesar nuestros pecados, ¿saben lo que hacemos? Confesar nuestros problemas. El pecado y los problemas no es lo mismo. Amén. Andrés, ¿cómo estás? Tengo problema esto, tengo problema esto, tengo esto. Pero, ¿y el origen del pecado? Echo de menos en esas confesiones: pastor, cometo esto. Y dice la palabra del Señor, que no seas motivo de burla. ¿Qué dice? Confesaos y oren los unos por los otros. Amén. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que les estoy hablando hoy? ¿Se dan cuenta de la importancia de que su pastor, que el Señor ha puesto en esta iglesia, el Señor pone mandamientos sobre usted
para que confiesen sus pecados. ¿Para qué? Para que oremos. Porque entendemos que en la iglesia no somos perfectos. Y hoy en día parece esto vergonzoso, pero desde el primero hasta el último somos todos pecadores. Pero es que parece mentira, no podemos abrir las puertas porque, mejor dicho, no pueden pasar hacia adentro porque damos una imagen de que somos santos. Y no es así. Y esto no es una licencia para pecar. Ustedes son maduros y ya me están comprendiendo la manera de predicar que yo tengo. Todo apariencia. Todo apariencia. Todo apariencia. Que el Señor reprenda la apariencia. Amén. Aleluya. Fijaros, es un mandamiento, como el no matarás. El verbo está implícito en nosotros. De mandamiento, confiésese los unos a los otros. ¿El qué? Los problemas. Vale, amén. Pero el mandamiento es los pecados. Qué interesante, ¿verdad? ¿La había podido mirar desde esta perspectiva? Amén. Y nosotros juzgamos al cura católico que lo hace bien. Entendiéndome, hermanos míos, de que el cura se cree que es el que tiene poder para perdonar. El que tiene poder para perdonar el pecado es el Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo. Pero la palabra está escrita de que ustedes y yo confesemos nuestros pecados. ¿Saben qué? Y les digo algo, tómenlo como quieran. En la confesión hay liberación. Amén. Amén. Si no hay confesión, es muy difícil trabajar como pastor. ¿Cómo puedo orar yo por lo que le está aconteciendo a Araceli si no conozco el pecado? ¿Cómo voy a ayudarle? Habrá veces que al desconocer el problema que tiene de pecado, la debilidad que tiene de pecado, yo muchas veces a lo mejor pasaré sin darme cuenta y la arrastraré a pecar. En estos días, pongo un ejemplo vulgar. Salía ayer un predicador que si pudiera le pegaba 2 puñetazos en la boca para que nunca hablara más, así de esa manera. Me duele, me hiere, hermanos míos, me hiere que... Y yo le daría 2 puñetazos. El Señor no sé lo que hará con él. Porque si cae en mis manos, seguramente cae vivo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Amén. Por eso lo digo de esta manera. Y me conocen ustedes predicando. Pero él decía ayer, no, vamos a celebra Navidad, no bailes. Si quieres cantar, canta. Era algo así. Y si quieres bailar, baila. Y si quieres cenar con tu familia, hazlo. Pero no te olvides que la Navidad es Cristo. Pero vamos a ver, sinvergüenza. ¿No sabes que una persona débil, lo llevas a una cena de ambiente y termina cayendo? ¿No sabes que a un drogadicto le das 100 euros y lo llevas al poblado donde venden cocaína? Se va a gastar los 100 euros. Sinvergüenza. A mí me han enseñado constantemente en mis iglesias donde yo he estado de que los viernes hacíamos oración porque los jóvenes eran débiles. Y al ser débiles, Alejandro, teníamos que tener la iglesia abierta, los teníamos que tener en oración. ¿Para qué? Para que el enemigo no los tratara, no diera pie a que se fuesen por ahí. Y en Navidad que el Señor lo reprenda. ¿Cuánta debilidad hay? Y ya no solamente los jóvenes, lo decíamos, en nuestras vidas. Amén. Todavía florece esos sentimientos. Que el Señor nos dé capacidad de orar los unos por los otros, por nuestro pecado. Aleluya. Fijaros qué apariencias. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra. Y fíjense la apariencia. Miren qué apariencia, por favor. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, tenía apariencia de cordero. Tenía apariencia de cordero. Dice, pero hablaba como un dragón. Se puede tener apariencia de cordero, pero por dentro eres una bestia. Que el Señor reprenda la apariencia. Aleluya. Amén. ¿Se dan cuenta el disfraz que tiene? Iglesia, por favor, que entiendan que el pecado no ofende al pastor. Que el pecado ofende a aquel que todo lo ve. Amén. Que en mí no debe de estar la vergüenza. Que la vergüenza en su pecado debe de estar, comienza con el temor al Señor.
Aleluya. Recuerdo a Absalón. ¿Recordáis? ¿Qué apariencia tenía de verdad? Apariencia, hermanos míos, de que se iba a la puerta de la ciudad y comenzaba a escuchar los problemas que venían a traerle en juicio al rey David. Y se ponía, él escuchaba y dice que lloraba con ellos. ¿Qué apariencia, verdad? Lloraba con ellos y le decía, ay, si yo fuese rey yo te haría justicia. ¿Qué apariencia? Porque detrás de esa apariencia había una bestia que se había levantado contra el rey. Las apariencias pueden engañar al hombre, pero nunca podrás jamás engañar a Dios. Pedro decía que no, pero la gente decía que sí, sí lo era. No, yo no soy. Y la gente, sí, sí lo eres. que yo no me vi 3 veces, que yo no lo conozco. Y la gente, que sí. ¿Qué tendrá la vida del verdadero creyente que aunque confiese que no, en el interior es que sí? Amén. Aleluya. Ya no podíamos ir para la casa, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿A quién queremos engañar? Hermanos míos, el Evangelio es verdadero. Amén. Y todo lo que les estoy diciendo debemos de practicarlo. Confesemos nuestros pecados. Amén. Es un mandamiento. Amén. No vivamos de apariencia. Caer es de hombres, de creyentes en levantarse. Aleluya. Amén. Dice el verso 60, y enseguida, mientras él todavía hablaba, mientras él decía, que no le conozco, el gallo cantó. Aleluya. ¿Y el gallo cantó? Sí, el gallo cantó. Aleluya. ¿Saben? Entre otras muchas cosas, me hubiera gustado que ver esta Jean-Pierre porque él se ha crecido criando pollos. ¿Por qué canta un gallo? Mire, lo estuve mirando ayer en Wikipedia y un gallo puede cantar para mostrar su territorio. Un gallo puede cantar para atraer a la hembra. Un gallo puede cantar también por el amanecer, también lo hace. Pero una de las connotaciones me cautivó. Es que un gallo canta cuando también ve peligro. Cuando se encuentra en peligro, cuando él ve un peligro, canta. Aleluya. ¿Qué peligro más grande pudo ver el gallo? ¿Qué peligro tan grande hay en negar al Señor? Aleluya. ¿Saben? La palabra gallo aparece, me parece, 13 veces en la Escritura. 12 están implícitas en Pedro. Y el gallo cantó. Déjenme ir al segundo punto. El gallo cantó y Pedro había negado a Cristo. Había negado a su amigo, había negado a su maestro, había negado a aquel que estuvo con él 3 años y medio, a aquel que le había cambiado la vida. ¿Y hago una pregunta? ¿Has defraudado alguna vez a alguna persona que amas? Amén. ¿Cómo te sientes? Imaginaros los sentimientos de Pedro. Imaginaros ir donde una persona... ¿Le ha pasado alguna vez esto? De ir a donde una persona que amas mucho, que confiaba en ti muchísimo y le has defraudado. Amén. ¿Te ha dolido? Mucho, ¿verdad? Os cuento algo, una pequeña historia de mi infancia. Yo tenía un amigo que lo quería muchísimo, muchísimo. Se llamaba Johnny. No este. Era un amigo mío de mi infancia, lo quería mucho, era el hijo del pastor. Y estábamos mucho tiempo juntos, nos contábamos cosas. Nunca jamás nos habíamos regañado. Nunca jamás nos habíamos dicho una palabra maldicha. Era un amor
¿Ha tenido algún amigo o alguna amiga que haya dicho, caray, qué a gusto estoy con él? Podría estar todos los días con él y no me canso. Ese era mi amigo Johnny. Pero una de las veces yo no fui al culto y me quedé con mis primos, ¿sabes? Mis primos son aquellos de la pluma. Eran lo peor, eran muy malos, muy malos, muy malos. Y bueno, pues yo estuve con ellos. Y cuando iba con ellos, bajando la cuesta, que era una cuesta para llegar a la iglesia, Johnny estaba, como yo no vine, se había quedado en el coche. Estaba ahí aburrido. Pero ¿qué pasaba? Que yo no iba solo, iba con mis primos. ¿Saben lo que hicieron mis primos? Mis primos se empezaron a meter con él. Y empezaron a agredirle, a hacerle cosas feas, a decirle cosas feas, y a meterse con él. Y yo y me reía, y me reía, y me reía, porque no sabía lo que hacer, porque eran mis primos hermanos, pero era mi mejor amigo. Y hubo un momento que no supe lo que hacer y yo me reía, ja, ja, ja. Y de alguna manera participé en ese bullying, ¿no? Y ya nos vamos. Y yo entre risas, pero empezó a haber un dolor en mi corazón. Porque yo quería mucho a mi amigo. Y cuando ya se van ellos, vuelvo, de verdad, es verídico, y vuelvo y le veo, no sabía ni qué decir. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Solamente le abracé y le dije, perdóname. No tenía palabras que decir. ¿Ha defraudado alguna vez? Recordar, hermanos míos, que esta profecía viene de unos versos más adelante, del versículo 33, que el Señor les dice, escuchad, fieles amigos, póngase la tesitura, por favor, fieles amigos, ya en los últimos momentos, en los momentos de más tensión, queridos amigos, ha llegado la hora, que herirán al pastor. Y las ovejas se van a dispersar dirigiéndose a ellos. Me vais a defraudar. Me vais a negar. Y a lo que Pedro dice, lo que hoy conocemos, ¿verdad? Pedro le dice, en el versículo 35, el versículo 35 del mismo capítulo 26, le dice, aunque me sea necesario, moriré contigo. No te negaré. No te negaré. Y algo que pude leer ayer que parecía que estaba escondido. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no solamente fue Pedro el que dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo. No, todos los discípulos dijeron lo mismo. Y creo que esto no fue una mentira. Creo que en ese momento lo sentían de corazón, convencidos. Señor, si te pasa algo, primero yo muero. Porque a veces nuestros dichos son verdaderos. A veces nuestros sentimientos hacia el Señor de decir, Señor, iría contigo hasta la muerte, son verdaderos. Este sentimiento, hermanos míos, lo aflora cuando te vas a bautizar. ¿Recordáis cuántos están bautizados aquí? Creo que casi todos. ¿Amén? ¿Recordáis el día que os bautizasteis? La noche antes. Señor, voy a ser lo más. Ya que voy a dar el paso, voy a ser lo mejor. Voy a estar, Señor, voy a ser como Eliseo. Cuando diga de descender el fuego del cielo, va a caer fuego del cielo. Voy a ser como el apóstol Pablo en el Areópago predicando a aquellos sabios. Mira, les voy a dar pa'l pelo. Voy a comerme la Biblia. ¿Recordáis lo que nos pasó el día de nuestro bautismo? Las confesiones que hicimos. ¿Recordáis las promesas? ¿Recordáis la confesión que el pastor nos hizo? No, seré como Juan el Bautista, que me da igual decirle al mismo Herodes que está en pecado. Seré tan claro como tú, Señor. Iré contigo hasta la muerte. Increíble. ¿Cuánto recuerdo mi bautismo, hermanos míos? No sé. Recuérdelo, por favor. ¿Cuántas promesas han incumplido? ¿Cuántas veces le dijo al Señor, Señor, iré contigo hasta la muerte? No sé,
Imaginar al apóstol Pedro al inicio de su testimonio, ¿verdad? Esos 3 años y medio, contando cómo el Señor lo eligió, cómo el Señor lo rescató. Imaginaros en medio de la asamblea, pues yo estaba pescando, no había pescado en toda la noche nada. Imaginaros que se lo contó a niños, a mayores, a ancianos, a su familia, a su mujer, a todos. Dejé todo por seguir a Cristo, con fuego. Ya vemos cómo es Pedro impetuoso, ¿verdad? Imaginaros ahora, ha defraudado al maestro, los pensamientos que le vendrían. ¿Qué pensamientos le vendrían, verdad? ¿A cuánta gente le he dicho esto? ¿Y a cuánta gente voy a defraudar? O no sé, Juan y Santiago, los hijos del trueno, que eran capaces de ir donde alguien que no seguía el evangelio y decirle al Señor, Señor, hacemos que descienda fuego del cielo. ¿Verdad? Y cuando viene la hora de la verdad, todas las ovejas fueron dispersas. Aleluya. Imagínense, por favor, quiero que se traspolen a ese lugar. Pedro en medio de una hoguera, negando al maestro. Negando a la persona que más quería. Negando a aquel que en medio de su desastre le puso orden. Meditaba ayer que Pedro no se dio cuenta, hermanos míos, de su pecado cuando el gallo cantó. No se dio cuenta. Cuando el gallo cantó no se dio cuenta. Y a veces no nos damos cuenta de cuántas veces el Señor nos manda señales, ¿verdad? Señales que dan evidencia de lo mal que lo estamos haciendo. El canto de un gallo puede ser la predicación expositiva de su pastor. El canto de un gallo puede ser la exhortación de un hermano de la iglesia. El canto de gallo puede ser una señal, puede ser un cuadro, puede ser una señal por ejemplo, la menorá. ¡Ay, Señor, debo de ser luz! Puede ser un canto de un gallo que el Señor quiere que usted escuche. Pero a veces, hermanos míos, las profecías no las escuchamos aunque haya cantos del gallo. ¿Han escuchado alguna vez cantar a un gallo? Canta fuerte, ¿eh? La profecía era, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Él no reaccionó al canto de gallo, ni tampoco reaccionó, ¿saben cuándo? Cuando contó las veces que había negado al maestro. 3 veces. No reaccionó en ese momento. ¿Sabe cuándo reaccionó Pedro? Versículo 61. En medio de esa hoguera, mientras negó al maestro, dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Tachán! No fue el canto del gallo. Fue que el Señor se dio la vuelta. Amén. ¿Saben? A Jesús no le hizo volver el rostro su cara al templo. No le hizo volver el rostro al templo, no. Jesús no hizo volver su rostro el sacerdocio de Caifás. No. Ninguna cosa le hizo volver el rostro al Señor. ¿Saben lo único que le hizo volver el rostro en ese momento? Alguien quien amaba, que estaba pasando por un momento de pecado. Alguien al quien él amaba había caído. Eso sí hizo que el Señor se diera la vuelta. Amén. Aleluya. Porque el Señor solo mira a quienes son suyos. Amén. Otra vez, esto debería de ser un fuerte amén. El Señor, y esto es doctrina, el Señor solo mira a quienes son suyos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y solo se vuelve por los que son suyos. Amén. Amén. Aleluya. Dice Lucas capítulo 15, verso 4, dice, cuando una oveja se pierde, el Señor deja las 99 en el campo y vuelve a por su oveja. Aleluya. No vuelve, hermanos míos, a por el sacerdocio,
No volvió a por Malcolm, que le habían cortado la oreja, a ver cómo estaba. No se volvió para ver cómo estaba la oreja de Malcolm. No se volvió para ver las vestiduras blancas del sacerdocio, ni tampoco se volvió para ver los guardias del templo. Se volvió a ver a su discípulo. Aleluya. ¿Habrá aquí algún discípulo que haya defraudado al Señor? Amén. ¿Habrá algún discípulo que viene con la cara sonriente, pero hay pecado en él? Jesús solamente se da la vuelta por aquellas personas que tienen genética de oveja, no de lobo. Son frases que el Señor me regala que ustedes deberían de anotar. El Señor solamente se vuelve a por aquellos que son ovejas. El Señor solamente se vuelve a por su pueblo. Amén. Sí, se vuelve por el descarriado. Sí, se vuelve por aquel que ha caído. Sí, se vuelve por aquel que ha pecado. Gracias, Señor. Pero con la condición de esto, de que sea oveja. Amén. Gracias. Aleluya. Dice Juan capítulo 14, verso 3. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se vuelve solo para aquellos que son suyos. Amén. Y sigo haciendo la misma pregunta. ¿Habrá aquí algún discípulo que ha negado a Cristo? Amén. Muchas veces. Amén. Verso 61, entonces vuelto el Señor. Fíjense, nosotros cuando alguien... ¿Le ha defraudado alguna vez alguna persona que ama? Ha dicho que sí, ¿verdad? Si a usted viene una persona que le ha defraudado, que ama, le mira, se da la vuelta, estoy seguro que nosotros diríamos, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? ¿Por qué tal? ¿Por qué Pascual? ¿Por qué mira? ¿Por qué lo otro? Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. ¿Verdad? Diríamos, ¿ves? Te lo dije. No eras tan buen amigo como creíamos, ¿verdad? Por favor, abracen esta frase. El maestro se vuelve y no le hace falta decir nada. Solo con su mirada lo cambia todo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué tendrá la mirada del Señor? Recuerdo hace un tiempo que Mariluz me dijo algo que ayer lo recordaba. Que la princesa no le hacía falta que, creo que era su papá, o eras tú, no lo recuerdo bien, decía que solamente con la mirada ella entendía lo que debía de hacer. Ese es nuestro Señor. No le hace falta muchas palabras. Solo con mirarnos, el Hijo obediente sabe que ha caído. Fijaros, hermanos míos, otra frase más. La mirada del Señor fue más fuerte que el canto del gallo. Aleluya. El canto del gallo quedó eclipsado por una sola mirada. Lo que no consiguió el gallo con su voz tronante, lo consigue mi Señor con su silencio, pero con su mirada. Aleluya. Sí, he dicho yo que podría ser un gallo cantando hoy, que no te des cuenta. Pero quiero deciros de que hoy el Señor te mira. Amén. ¿Por qué? Porque yo no tenía hoy ganas de predicaros. Y menos de alentaros. Hoy mi sentimiento era seguir exhortando. Por eso, si usted quiere sentir la mirada del Señor, miren a este púlpito. Que desaparezca mi voz, pero que brille su mirada. Amén. Amén. Aleluya. ¿Saben? La mirada del Señor para el que no es hijo es para juicio.
De verdad es poesía, ¿eh? Es que he sido administrado yo, con esto. La mirada del Señor para el que no es hijo no es ternura, es juicio. Dice Lucas 23, del 28 al 30. Jesús, mientras que él iba con la cruz, hermanos míos, dice que Jesús, cuando vio que las mujeres de Jerusalén lloraban, dijo, no lloréis más por mí. Las miró, no lloréis más por mí. Más bien lloren ustedes por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos. Dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? O sea, la mirada del Señor para el que no es hijo es para juicio. Pero la mirada del Señor para el quien es oveja es para restaurarle. Amén. La mirada del Señor para que es oveja es para que reacciones, Andrés. Gracias, Señor. La mirada del Señor para su pueblo es para que obren justicia. Amén. Gracias, Señor. La mirada del Señor para aquellos que le aman es para que vengan al arrepentimiento. Y no bastó el gallo, no funcionó el canto del gallo, no. Dice el verso 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Amén. Aleluya. Por favor, visualice esa escena. ¿Saben? Hubo algo que me llamó mucho la atención. Cuando la mirada del Señor queda fijamente en Pedro, predica. ¿Cómo que predica si no habla, me has dicho, pastor? Sí, predicó. Dice la Escritura, Iglesia del Señor, que entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, dice, y Pedro se acordó la palabra del Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. No le hace falta hablar. Solo con una mirada te hace recordar. Amén. Solo con una mirada te hace recordar. ¿Y qué te hace recordar? Pues los fallos que tenemos. Amén. Los errores que tenemos, hermanos míos. Las caídas que tenemos. Pero también te recuerda en su cruz. También te recuerda su sangre. También te recuerda sus clavos. También te recuerda su corona. También te recuerda su manto. También te recuerda sus espaldas. También te recuerda su costado. Te recuerda lo que hizo por ti. Y espero que en esta mañana usted entienda y comprenda que el pecado debe de ser revelado con un propósito, para que sea sanado, como dice Santiago. Amén. Espero que recuerden estas palabras, que cuando pecamos debemos de llorar, porque no hemos ofendido al pastor, no hemos ofendido al hermano, hemos ofendido a nuestro Padre, Amén. a nuestro mejor amigo, aquel que dio su vida por nosotros. Aleluya. Téngalo en cuenta y llore por el pecado. Llore cuando peque. Medítelo. Váyase a su habitación. Si no lo siente, vaya a orar. Tiene que tener ese sentimiento de dolor del pecado. Amén. No, es que no siento el dolor por el pecado. Ponte a buscar al Señor. Aleluya. Una oveja cuando peca, le duele. Amén. Amén. El pecado en una oveja es doloroso, es amargo. Por eso quiero terminar con este verso que hemos leído. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Quiero que se vayan para casa con este sermón, Amén. con este verso. Por favor,
que entendamos y que no sea licencia para pecar, que el Señor nos ama aún con nuestros defectos. Amén. Amén. Pero ¿saben a quién ama el Señor? ¿Cuál es la diferencia de quién ama y quién no ama? Aquella persona que se arrepiente. Amén. Espero que este sermón le haga recapacitar. Amén. Que a quien defraudamos no es al pastor, no es a la iglesia, no es a los ministerios, es a Dios. Amén. Sin más, ¿qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Amén.